Hoy quisiera profundizar un poquito más y tocar temas quizás un tanto abstractos, quizás filosóficos, en cuanto a estos asuntos de la liberación, de la verdad, de la libertad. ¿Qué se entiende por ello? ¿Qué es liberarse? ¿Qué es realmente la verdadera liberación? La liberación consiste en aprender a observar al que duerme. Pero ¿quién observa al que duerme? El que duerme no quiere liberarse de la idea de que duerme, pues es inconsciente de su proceso de sueño. Pero tenemos a uno que nos observa consciente durante ese sueño. Y eso es lo que quiero tratar en este vídeo, porque la auténtica prisión es desconocer o identificarse con ese durmiente. De ahí que la libertad del ser es un estado del alma cuando puede observarse precisamente en ese sueño. Cuando no pretendes ni te persigue la idea de ser algo en el sueño, te encuentras de inmediato en ese centro de paz. Entonces miras el acontecimiento no como el problema o algo que te preocupa o que debes resolverlo de manera inmediata, sino que descubres en esas circunstancias, en esos acontecimientos, la inmanencia de aquel que duerme. Descubres que es aquel que permite que sea. Y esto tan abstracto quisiera explicarlo porque se liga mucho con la filosofía y quizás también con temas de metafísica. Pero la preocupación que nos embarga cuando no sabemos que dormimos es la idea de lo real, la cual es la que en definitiva nos aprisiona, nos ocupa, nos hipoteca, nos confina a cárceles dentro de una misma o varias ilusiones interminables donde el ego juega aquí un papel fundamental, pues es el que se cree justamente ese sueño, es el que se cree justamente que está viviendo en una realidad, pero no es más que una ilusión. Y eso es lo que quiero poderles mostrar o ilustrar en este vídeo. Me resulta interesante leyendo el Nuevo Testamento que hay una carta, la dirige el apóstol Pablo a los Corintios y que dice así textualmente y se la cito: porque la apariencia de este mundo es pasajera. Porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Esto es en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 12. Pablo, el apóstol de los gentiles, sabía de la ilusión esta de la que estoy hablando. Para los antiguos hindúes, que la denominan Maya, la ilusión Matrix en la actualidad, aunque no lo menciona explícitamente en sus textos y enseñanzas, y esta epístola de alguna manera sí que hace mención de ella, sí lo menciona, quizás también de una manera implícita, cuando dice la apariencia de este mundo es pasajera. Qué interesante, la apariencia de este mundo es pasajera. Ahora vemos por un espejo. Esto es de manera opaca, porque debemos saber que los espejos en la antigüedad, en la época del apóstol, en la época de los discípulos de Jesús, pues eran de metal y con el tiempo se opacaban y perdían su brillo o pulido. Por eso es que dice, ahora vemos por un espejo, o sea, algo como opaco. Aquí, y en otras palabras, y en nuestro universo contemporáneo racional, donde está confluyendo la ciencia con lo espiritual, recobra esto nuevamente un sentido que las tradiciones más antiguas ya venían hablando. Es acerca del ilusorio, del sueño, de la maya, como explicaré quizás más adelante, de ser posible, y para poder entender acerca de qué se está hablando, de qué han hablado los antiguos. Pero, ¿quién es el que se cree esta imagen que se proyecta en el espejo? Pues es nuestro ego hipnotizado,
es el que se preocupa por algo que es una imagen, que es una ilusión, que debería ser durante ese sueño y que se da en ese sueño fenoménico, el cual es un absurdo, es el absurdo de la raza humana cuando se ha identificado con esta proyección, con esta imagen. Y no sé si me hago entender, la cual siempre va a expresar esa sensación de sentirse quizás muy relacionado con aquello que está viendo precisamente. Las diferentes etiquetas que nos ponemos, o cuando nos sentimos en la angustia, cuando nos sentimos desamparados, cuando nos sentimos que no valemos nada. Pero todo esto no es más que son roles dentro de esa imagen, dentro de ese propio teatro, al cual estamos siendo nosotros los actores, y que todo lo que vemos no es más que una imagen, una proyección. En ese sentido, la sabiduría ancestral, el legado de los antiguos padres y maestros en la escuela Zen, por ejemplo, nos recuerda que uno no necesita saber todas las respuestas a las preguntas más importantes de la vida. Eso no hace falta. Pues sería tampoco de gran utilidad saber todo lo que acontece en el cosmos, en el universo, sino que solo se necesita estar satisfecho con ese vivir. Esa es la filosofía Zen. ¿Qué es lo que dice? Pues darse cuenta del sueño y de que todo es ilusión. Aun cuando se descubre, o aun cuando tú te descubres en este ahora, en este presente, con el sentir del tiempo, tu respiración, y cuando puedes sentir tu propio cuerpo, que es algo que muchísimas personas nunca lo pueden lograr. A lo largo de su vida aprenden a hacer cosas, a proyectarse muy bien, y no digo lo contrario, a realizar eventos, a cumplir metas, a satisfacer quizás sus gustos, sus apetencias, pero cuando llegamos justamente a la conciencia de que estamos dormidos, cuando llegamos a la conciencia de la libertad, realmente esta que nos libera, pues la libertad se revela ante el proceso de justamente de la angustia, que ya hablaba en vídeos anteriores, de las oscuridades, del descendimiento, al ignorar de que todo es el resultado de un sueño, es cuando viene esta angustia, es cuando viene esta oscuridad que nos embarga. Por eso es que justamente en la angustia más profunda adquiere el ser humano conciencia de su propia libertad. O si se prefiere, la angustia nos hace despertar en nuestro sueño, de ahí que es el modo de ser y de manifestarse esta verdad. Es que no hay otra manera. Y entonces la libertad, como conciencia del ser, es que viene y entra a jugar su papel fundamental. Es la que justamente nos está esperando en ese punto para liberarnos. La angustia es pues la forma que tiene el ser humano de darse cuenta de que no es el sueño. Es decir, es la forma de darse cuenta de que no es nada de aquello experimentado durante su propio sueño. Pero la trampa consiste cuando el ser humano huye de la angustia, pensando que es lo real, y de que de este modo trata y está tratando también de sustraerse justamente a su propia libertad, creando así otros prototipos de conflictos, de dramas, donde lo que va a hacer más bien es complicar más este sufrimiento en el que está. Lo interesante es que el ser humano no puede liberarse de la angustia, puesto que es su propia angustia, es su criatura, y por eso no se observa en su propio sueño. Ese es el drama, ese es justamente lo que nos aprisiona. Tampoco podrá escapar ni alcanzar nunca la libertad esa y la verdad añorada. El ser humano está por ello condenado a ser libre, sí o sí, ya que es su decisión. No puede dejar de elegir, y por lo tanto, en esta búsqueda un día se cansa al estar expuesto al fracaso y de repetir una y otra vez los mismos dramas de manera quizás también pedagógica. Al ser solamente le quedará y no le quedará más remedio
que despertar. Todas las elecciones, lo que quiero decir, todas las alternativas que busquemos, particulares, filosóficas, existenciales, modos de ser feliz, pues son dirigidas siempre por una proyección de ese yo hacia ese espejo que ya hablaba al principio. Ideal, que siempre va a ser un ideal. Por eso es que las metas son ilusorias. De que puede ser, por supuesto, es verdad, es real, porque es lo que estoy experimentando en ese momento, es lo que estoy proyectando. El hombre así, al verse reflejado en ese espejo, pues descubre sus actos, descubre a una personalidad, descubre a un actor, comprobará que todas las acciones de su propio ser son entonces en entera libertad, porque descubre que él ha sido el creador de su vida. De eso estoy hablando. Él descubre que no es víctima, porque están contenidas dentro de aquella acción original que llamaba Sartre su proyecto. Pero el hombre puede disimular su libertad para enmascararla de esa angustia. Ese es el sentido de la víctima. Para ello se identifica con los roles, esto con el personaje que hablaba o con ciertas respuestas tomadas de otros y que pretende entender como si fuera la libertad como propiedades para que el ser sea libre. Sin embargo, digo que no puede esto lograr esa auténtica libertad, porque siempre se va a estar identificando con el falso yo, con una falsa proyección de su ser, que en realidad no es lo que se le llama el pequeño yo. Lo que sucede aquí es que podemos elegir, y esto es muy importante que lo tengamos muy en cuenta. Podemos elegir y de hecho estamos haciendo y lo estamos haciendo de manera constante con el indicador y el impulso de las emociones que viajan a través de los pensamientos, pero durmientes. La mente está también en ese contenido de la ilusión. De ahí que tampoco hay diferencias entre aquello que es y lo que no es, mientras no aprendas a observarlos, entre aquello que es sueño y lo que dirijo y elijo a vivir o le denomino como realidad. Pero las dos alternativas son propiciadas por el ser. Tanto el que duerme como el que despierta durante el sueño, todos son permitidas por la providencia de la conciencia universal, llamada Dios. Permitir que ocurra la apertura hacia ese campo ilimitado de la conciencia, es ir más allá de la parcela limitada de la identidad del ser que duerme. Y esto es quizás filosofía para algunos, pero es muy sencillo. Lo que miras en el espejo, es lo que te quiero decir, no te obliga a mover los brazos. La proyección tuya no es la que te indica qué es lo que debes de hacer, sino que es que siempre habrá alguien dentro de ti que es el que mueve los hilos de ese actor, pues la imagen proyectada no posee voluntad. Y esto es algo que lo debemos de tener claro. Lo que estamos experimentando afuera no es más que algo condicionado por esa misma voluntad del que está dirigiendo la obra. Aquel que la proyecta es el que puede decidir los rasgos, la forma, el modo, hacia dónde dirigirse o no. Pero nunca el actor va a ser el director de la obra. El actor no es más que una imagen que se proyecta en ese espejo. Tú no eres el actor, tú no eres el personaje, eres el que dirige esa obra. Entonces, despertar en este sueño, despertar en esa ilusión, es cuando se comienza realmente a experimentar esa libertad. No sé si les ha pasado despertar en el propio sueño, estar soñando que te ves dormido y de repente descubres que estás en un sueño. Pues de alguna manera es más o menos esto de lo que estoy tratando. Pues bien, lo dejo aquí. El tema es, lo reconozco, muy complejo y quizás mucho más profundo, pero he tratado de resumirlo de una manera didáctica para que se pueda entender el mensaje, que es lo importante.
Espero que lo hayan disfrutado. Aquellos que no se han suscrito al canal, que lo hagan desde su voluntad. Muchas gracias a todos aquellos que me siguen y a todos aquellos que comentan. Es muy importante los comentarios. Yo los disfruto mucho. Así que a todos les deseo la paz.